y sobre todo por su capacidad de desarrollo. Por otra parte, estamos certificados por la ISO 9000 como una entidad de formación y capacitación y tenemos la autorización para dar la formación tanto presencial, semipresencial y a distancia. Quería comentaros que estarán con nosotros dos personas muy importantes en el ámbito del notariado tanto de España como Bolivia. En este caso estará, voy a volver a poner este. En esta primera fase de este tema queremos hacer la presentación del posgrado en especialidad en Derecho Notarial y estará a cargo de la doctora María Dafne Burgoa Luna, que es licenciada en Derecho, abogada con 22 años de experiencia, notaria de fe pública de carrera en la ciudad de La Paz, posesionada con una de las mayores notas de excelencia. Docente universitaria de pre y posgrado desde hace 15 años y está en la posición de la Cruz de San Raimundo de Peñafort al mérito de la justicia, uno de los reconocimientos más importantes. Es autora de varios libros sobre derecho notarial y también podríamos decir también que es una de las personas que más vídeos sobre el derecho notarial ha publicado en las redes sociales. También nos acompaña una persona a quien tenemos mucho aprecio y cariño, es el doctor Juan Carlos Martínez Ortega. Es doctor en Derecho, abogado mediador y oficial de una notaría importante aquí en Madrid. Es presidente de la Unión Internacional Profesional de Auxiliares del Notariado y presidente de honor de la Asociación Estatal de Empleados de Notarías de aquí de España. Ha escrito más de 15 libros de práctica jurídica notarial, es creador del curso internacional de mediación y actuación notarial y de otros manuales publicados en español y en francés. Tiene una dilatada carrera profesional en el campo de la notaría y consideramos que es una persona de las más cualificadas en este campo aquí en España. Desarrolla su actividad docente también en entidades universitarias, en SEDEU y otros cursos universitarios como el nuestro. Está en posesión también de la Cruz de San Raimundo de Peñafort al mérito de justicia y es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia de España. Vamos a ceder la palabra a Juan Carlos para que nos explique cómo está el entorno de del notariado aquí en España y luego cederemos la palabra a la doctora María Dafne Burgoa Luna para que nos explique también un poco en qué consistirá este curso y sobre todo cómo se desarrollará. Tiene la palabra el doctor Juan Carlos Martínez Ortega. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar es un placer estar aquí con vosotros y que UIPAN pues, participe o apoye esta iniciativa, este curso de especialista en Derecho Notarial, que es una rama singular dentro del derecho. Todos los profesionales que trabajan de una u otra forma con el sector de justicia pueden beneficiarse muchísimo de los conocimientos y de la actuación de un fedatario público, como luego pondrá de manifiesto la doctora Burgoa. En España, el notariado, pues hemos pasado, como en todos los países, el año pasado de plena pandemia, una situación desconocida, donde nos vimos afectados especialmente durante 2 o 3 meses por la pandemia que sacudió muy fuerte en España. Consecuencia de ello, pues bueno, hubo muchos fallecimientos, las notarías establecieron servicios mínimos, se empezó a teletrabajar, algo que no se conocía en nuestro sector, y además tuvimos que espabilarnos con el manejo en remoto de otros documentos que hasta entonces pues no sabían. Por ejemplo, la concurrencia en juntas de sociedades levantando el acta el notario a través de remoto, que fue una experiencia muy positiva.
Un dato interesante en España es que tanto el notario como los trabajadores de notaría fuimos declarados por el gobierno como actividades o elementos esenciales para la marcha del país. Es decir, se cerraron algunos establecimientos, como bares, como negocios que no se consideraban esenciales. Sin embargo, el notariado, tanto el fedatario como sus empleados, se consideraban y se consideran como una actividad esencial para el país. Eso nos debe de llenar de orgullo en el sentido de que para la sociedad el notario es un engranaje jurídico muy importante que llena un hueco de seguridad jurídica en favor de las personas. Por ello, el curso que vais a dar, yo quería animaros a que estudiéis con mucho interés porque os va a ser de mucha utilidad en vuestras propias notarías, en cualquier otro trabajo que empleéis, porque la fe pública es una institución histórica que ahonda sus raíces en siglos, muchos siglos atrás, pero que ha pervivido a todos los avatares de la historia y cada vez está asumiendo nuevos retos, nuevas competencias que la hacen más útil, si cabe, para la sociedad. Las nuevas tecnologías no son incompatibles con la función del notario, sino al contrario. Coadyuvan al éxito y al prestigio ganado a pulso por todos los notarios de corte latino en todo el mundo, como sucede en España y como sucede en Bolivia. Por tanto, ahora está habiendo una revolución, ha habido una directiva europea sobre la constitución de sociedades telemáticas en remoto, en la cual el notario podrá conectarse por su ordenador y, aunque los otorgantes estén en diferentes lugares del país, se podrá llevar a cabo la autorización. Este es el futuro, no hay vuelta atrás, y el notariado está tomando buena medida de ello y adoptando todas las medidas tecnológicas para avanzar y seguir siendo necesario para la sociedad. Por eso, si os tuviera que dar un pequeño consejo como terminación a los participantes de este curso, es que aprovechéis el tiempo, que no os conforméis con ser un mero trabajador, nada más, sino que hagáis del estudio vuestra carrera. No para llegar a ser notario o abogado, si es que no lo sois, sino simplemente para ser mejores profesionales en vuestras respectivas notarías, y así conseguiréis dos objetivos. Por un lado, seréis más felices al tener un trabajo de más calidad, de más cualificación, y sin duda vuestra retribución económica mejorará al ser trabajadores más necesarios. Muchas gracias, Gonzalo. Juan Carlos, nos hace llegar una pregunta un alumno por el chat y nos dice cuál es el futuro del notariado en Europa y sobre todo en España. Pues fijaros, el futuro en España, yo creo que el notariado español lo está haciendo muy bien, porque está asumiendo nuevas competencias de jurisdicción voluntaria. Por ejemplo, un ejemplo de hace 20 días. Resulta que tenemos muchos expedientes favorables de nacionalidad española, derivados muchos de ellos de la nacionalidad por tener la condición de sefardí. ¿Cuál es el problema? Que los registros civiles están colapsados. Sin embargo, el notario asume esa nueva competencia a un bajo coste y en unos 2 días estamos empezando ya a formalizar actas de jura de nacionalidad. Pero también ya en España se hacen matrimonios, se hacen divorcios, se hacen separaciones, aparte de todo lo histórico que el notariado ha hecho hasta la fecha. ¿Qué quiere decir esto? Que el notariado, su futuro dependerá si es útil para la sociedad, si realmente los costes
de su labor son razonables, si realmente es ágil en el servicio y sobre todo si dota a su ministerio de seguridad. Otra pregunta nos hace Juan Carlos. Indica si los notarios también allá en España pasan un proceso de recalificación o evaluación notarial después de unos años. No, estrictamente no. Lo que sí es claro es lo siguiente: hay cursos, hay seminarios, jornadas sobre actualización, pero no son obligatorias, no son obligatorias. Es cierto que para un notario ir subiendo en su escalafón y pasar de un pueblo pequeño, de una ciudad pequeña a una gran capital, tiene que pasar tiempo u opositar entre notarios para ir ganando escalafón. Es decir, que de alguna forma tendrá que estudiar. Pero hoy es inviable un notario que no esté actualizado, porque con toda la normativa que se está haciendo, por eso yo siempre digo que el notario, una de sus labores fundamentales es estudiar, como dice un decálogo de un país sudamericano, estudiar con pasión, porque si no su labor se va a ver perjudicada y los clientes lo denotarán. Pero como tal no existe, Gonzalo, como obligación de un curso de actualización obligatorio no existe. Insiste Juan Carlos, otra persona que se llama como tú, y me pregunta la labor del personal de notarías. ¿Y qué relevancia tiene? ¿Qué cualificación tiene que tener porque hablamos siempre de notarios, pero el personal, los oficiales de notaría, qué labor, qué actividad desarrollan? Y dice... Pues mira, en España hay, no llega a 3.000 notarios y 17.000 empleados. De esos 17.000, aproximadamente más de 6.000, unos 7.000 tienen carreras universitarias en Derecho o en Económicas o en otras circunstancias. El notariado, el notario en España, la mayoría se dedica, tiene oficiales que son los que suelen redactar los instrumentos públicos bajo la supervisión, es decir, el empleado atiende en primera instancia a los oficiales, a los clientes. Claro, estamos hablando de oficiales que están o curtidos sin tener carrera, con mucha experiencia en la notaría, e incluso también muchos con titulación académica. Estas personas recepcionan a los clientes, les asesoran, toman todos los datos, cualquier duda la comentan con el notario y luego todos los documentos se entregan al notario para que él ya, por decirlo así, remate la faena. Él ve si el documento está bien, se ajusta a derechos, si lo hemos hecho bien, él hace la lectura, él identifica a los clientes, pero previamente hay un filtro que le hacen todos los oficiales al notario. Y esto pues es algo que nos da valor en el sentido de que si no el notario no podría asumir sus competencias si no le ayudáramos, si no filtráramos todo el gran volumen de trabajo que hay en una notaría, sobre todo en una gran capital. Bueno, Juan Carlos. Luego hay compañeros en el departamento de contabilidad, algunos que se encargan de hacer las copias notariales, y luego hay auxiliares que no llegan al nivel de oficial, pero que hacen los documentos más sencillos bajo la dirección del oficial o del notario. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Nos comenta una compañera que hay algunas personas que tienen problemas de conexión. Lo recomendable es que se unan con el navegador Chrome
y en la parte derecha podrán ver cuál es el nivel de conexión. Queremos dar la palabra a la doctora Dafne Burgoa para que nos explique un poco en qué consiste el curso, su experiencia, el tema de la certificación que tanto preocupa, y también nos va a dar una pequeña opinión y charla sobre el papel de notario en Bolivia. Doctora Burgoa, cuando pueda. No sé si está la doctora Burgoa aquí. Se ha salido la doctora Burgoa un momento. Se está uniendo. Bueno, aprovechamos, Juan Carlos. La carrera notarial allá, el acceso a la carrera notarial en España es por una oposición, un examen de grado, un examen de competencia que llamamos allá en Bolivia. ¿Cuánto tarda en prepararse un notario para poder entrar a la carrera notarial? Pues yo calculo que como poco 4 o 5 años estudiando 8 horas diarias menos el domingo. Lo que quiere decir que es una locura, porque se tienen que aprender prácticamente de memoria 500 y pico temas que tienen que leer. Luego tienen, una vez si superan la fase oral, que es muy difícil, porque claro, son muchos días aislados, luego tienes que hacer un examen escrito. Y claro, eso exige mucho tiempo y mucha dedicación. Un notario conocido, que tiene un blog muy, muy importante, tardó 12 años en sacar la oposición. Claro, no muchas personas pueden permitirse aislarse 12 años, ¿no? Entonces, pero, bueno, hay las nuevas juventudes, pues bueno, se pueden dedicar a ello. Hay cierta paridad actualmente entre hombres y mujeres en la aprobación de los exámenes a notario. Y para acceder a trabajar en una notaría como empleado, como auxiliar, no se exige ningún requisito especial, aunque hay notarios ya que ya exigen la licenciatura de Derecho a todo el mundo. Es decir, las notarías cada vez son más sofisticadas y exigen más cualificación. Por eso el estudio nunca está de más. El estudio siempre aporta currículum y bagaje. La doctora Burgoa está con problemas de acceso. Quería yo aprovechar tu experiencia y quería ir a la parte de las materias que van a ver los participantes de este curso. ¿Y nos podrías hacer un pequeño resumen de cada uno de los temas, por favor? Sobre todo, principios generales al derecho notarial, para comenzar con el módulo 1. Bueno, fijaros, las raíces del notariado ya no nos vamos a remontar a la Roma antigua, pero tal como lo conocemos un poquito, ya empezó a configurarse en España en el siglo XII, y luego se configuró en la escuela de Bolonia, que fue muy importante. Los reyes católicos jugaron un papel clave en el por qué establecieron la pragmática de Alcalá de Henares de 1503. Con el descubrimiento de América, el primero, creo que se llama Escobedo, fue el primer notario que desembarcó en el nuevo continente. Es decir, que entre las cosas buenas, aparte de algunas que a lo mejor merece la pena olvidar, ¿no?, del descubrimiento de América, fue que España transportó la institución notarial al continente. Esto durante más de 500 años, España y Iberoamérica hemos ido compartiendo, intercambiando, mejorando la ley notarial. Y poco a poco se ha ido adaptando a la realidad social. Por ejemplo, no se podía ser notaria hasta hace bien poquito, ni en España ni en casi ningún país, ¿no? En España, hasta la República, no se permitía. Luego vino Franco y se cargó las normas de la República. En Italia fue a primeros del siglo XX. Entonces, poco a poco, hoy ya es una realidad en la mayoría de los países el acceso a las carreras de juez, notario
o notaria, pues es la misma para los dos y ya empieza a haber paridad o incluso las mujeres están destacando en el acceso, ¿verdad? Porque son muy tenaces, muy trabajadoras. Y bueno, no sé si quieres que siga o no quiero quitarle ningún protagonismo a la verdadera protagonista de la clase, que es la doctora Burgoa. Gonzalo. Gonzalo. La doctora Burgoa está con problemas de conexión en este momento. Bueno, pues si quieres que yo le siga explicando, Sí. si me vas poniendo las pantallas, yo le voy explicando un poquito. Yo hasta donde llegue os voy diciendo. La tecnología. Es decir, dime. Te digo, la tecnología a veces. Ahí tienes el módulo 2, lo tienes. Bueno, fijaros, los principios, esta es una de las, no solo porque hice una publicación que se tradujo al francés sobre los principios notariales. Es decir, tanto notarios como empleados tenemos que hacer de nuestra carrera profesional algo lleno de ética, de deontología. No es una profesión como, sin menospreciar a ninguna, una profesión que con ir y de cualquier manera tener, no, tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que tener principios, valores. Estamos manejando documentos que son clave, importantes para las personas en su vida. Y entonces vais a estudiar una serie de principios que son aplicables en todos los países, como el principio de rogación. Ahora, claro, fijaros, el aspecto de la rogación puede cambiar porque siempre se ha entendido que es el cliente el que ante el notario le tiene que decir qué es lo que quiere y autorizar. Pero este principio se ve un poco remodelado en algunos casos por la rogación en remoto, cuando ciertos documentos se permitan, también en Bolivia, que se puedan autorizar sin estar físicamente en presencia del notario. El principio de veracidad. No podemos utilizar artimañas para decir medias verdades documentales. Tenemos que ceñirnos siempre a la legalidad, al control que se exige del notario. Y bueno, hay más principios que no sé si Gonzalo me los pasa en la siguiente diapositiva. Libre elección del notario. Este es uno de los principios fundamentales de la actuación. El cliente puede elegir qué notario quiere que le haga su documento. Por varias razones. Puede ser por amistad, por confianza, porque le dan más asesoramiento, etcétera, etcétera. Por eso, una competencia leal entre notarios nos hará mejores a todos, porque no se pueden utilizar malas artes en el sentido de competencia desleal. Veréis el principio de profesionalidad. Yo siempre digo que nosotros no somos trabajadores al uso, sino profesionales del derecho. Cada uno en su nivel. El notario tiene una altísima cualificación profesional, pero el empleado también tiene muchos conocimientos que ha aprendido por su estudio y por el ejemplo y la observación de su jefe, del despacho. Tenemos que ser imparciales, eso lo vais a ver. Creo que está la profesora, no sé si se ha podido conectar. Tú me cortas, Gonzalo, cuando me digas. No, tú sigue adelante, estás perfecto, estás explicando el programa. Escucha, tenemos que ser imparciales. Quiere decir la imparcialidad entendida correctamente. Imparcial no es tratar a todo el mundo igual, es tratar de manera idéntica a aquellas personas que son iguales
y de manera desigual a los que son distintos a los demás. Por eso el reglamento notarial español dice que las personas, el notario tiene que prestar mayor asistencia a la parte más débil, a la que necesita mayor ayuda, mayor consejo. Porque si no, las grandes corporaciones, los grandes bancos dominarían siempre la opinión por sus conocimientos, por sus grandes despachos, bufetes. Entonces, como dice uno de los temas, es una imparcialidad equilibradora. El notario, de esa imparcialidad, hace que se equilibren las dos partes y que ninguna predomine sobre la otra. Y luego también tenéis ahí contemplar el principio de autonomía, en el sentido de que las partes son las soberanas del documento, no el notario. Las partes acudirán a la notaría para plantear qué documentos quieren hacer, qué documentos quieren realizar, y el notario tratará de aconsejarles qué rutas, qué caminos son los más adecuados. Pero la elección del camino la tiene que tomar el propio cliente y nunca el notario. Por supuesto, el notario no les indicará que hagan nada que sea ilegal, ¿eh? Ahora, dentro de esas posibilidades, podrán hacer lo que puedan. Creo, Gonzalo, porque estoy viendo a la notaria. Sí, la doctora Burgoa está. Así que yo me he quedado en los principios, pues toda la palabra para ella. Doctora, cuando pueda. Juan Carlos, todo un caballero como siempre, mil disculpas. No sé, creo que es la conexión, no tanto de la conexión de internet, me parece que fue el ordenador. Cambié la laptop por el celular, disculpen la imagen. Bien, en realidad, esta es la maravilla de la tecnología, ¿no? Nos da la posibilidad de que estemos cerca, más allá de cualquier frontera, pero también nos puede distanciar con un apagón como estos. Bueno, entrando ya en materia. Me pareció muy útil las recomendaciones, la presentación que hizo nuestro amigo Juan Carlos, porque el doctor Martínez nos ha dibujado, nos ha mostrado, nos ha señalado, ¿no?, esa realidad europea de primer mundo, que es a la que nosotros acá en Latinoamérica estamos apuntando. Recuerden ustedes, mis queridos colegas, tanto notarios de carrera como abogados que postulan al ingreso a la carrera notarial, el servicio notarial aquí en Bolivia definitivamente es una situación novel para todos nosotros. Estamos hablando de una legislación que inicia apenas el año 2014. Hasta ese año nosotros estábamos trabajando con una ley, imagínense ustedes, del siglo XIX, de 1858, ¿no?, en donde la realidad de las instituciones jurídicas del siglo XXI no condicen, no tenían absolutamente nada que hacer con la situación en la que estábamos atravesando con esa legislación. En ese parte de aguas, obviamente desde el 2009, con una nueva constitución política del Estado, Bolivia como Estado plurinacional, inicia la reforma de toda esta legislación. Una de ellas, obviamente, nuestra ley del notariado, la 483, que establece grandes novedades. Para empezar, que el notario de fe pública es un profesional de derecho especialista en el área. Y esto es lo que nos motiva a hacer la primera en la historia de Bolivia, la primera convocatoria para el ingreso a la carrera del servicio notarial, donde el notario de fe pública, perdón, el postulante abogado para cubrir el cupo de notario de fe pública, debe tener las características de especialista y excelencia académica, rindiendo un examen de oposición en 5 materias fundamentales o troncales: derecho constitucional, civil, comercial, administrativo, familia y obviamente derecho notarial. Además de la compulsa y comparación también con un puntaje elevadísimo, ¿no?, de méritos en cuanto a su formación y experiencia profesional, ¿no? Por lo menos una experiencia de 6 años en el ejercicio de la abogacía, tanto en el ejercicio libre de la profesión, como en situaciones de servicio en el órgano judicial, ministerio público y también en la docencia universitaria.
Esa excelencia es la que ha sido nombrada y les comentaba, en nuestro país ha sido tomado en cuenta como un proceso, ¿no? En el que debería tomarse en cuenta para el ingreso a la carrera judicial, por ejemplo, ha sido tomado como ejemplo, a eso me refiero. Eh, de las grandes novedades de nuestra ley del notariado está también, ¿no? Esta de que alguien preguntaba si el notario boliviano, tiene el cargo de manera vitalicia. Bueno, sí y no. Es decir, la misma ley 483 establece que el notario de carrera, ¿no? Una vez que ha ingresado a la carrera notarial, cada 2 años, de manera bianual, debe ser evaluado su desempeño. Eh, la primera generación de notarios de carrera ingresamos el año 2018, por tanto, la evaluación debía haberse realizado el año 2020. La segunda fase de notarios de carrera que ingresaron fue el 2019 y su evaluación debiera ser el 2021. Precisamente estamos, bueno, por las situaciones que son de público conocimiento, el año 2020 no se pudo realizar gran gestión administrativa en el tema de la dirección del notariado, por el tema de la pandemia, estábamos confinados meses, ¿no? Sin prestar el servicio, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, ahora en la gestión 2021 se está llevando a cabo la evaluación del desempeño. Se ha aprobado un manual y un reglamento en donde se especifica cuál va a ser el criterio, la modalidad de evaluación, ¿no? Entonces ya conocemos las dos características principales para el ingreso y permanencia en la carrera notarial. Para ingresar, pues tener ese perfil especializado, ¿no? Para el ingreso a la carrera. Para mantenerse y ser evaluado positivamente y se recomiende su permanencia en la carrera notarial por los próximos 2 años, pues lo mismo, ya tenemos las características de medir esta calidad en el servicio notarial. En todo este sentido, precisamente viene a ocupar un sitial preponderante la capacitación constante de los notarios de carrera. Eh, es requisito, por ejemplo, la especialización para el ingreso y también para la permanencia. Ahora, los niveles universitarios de posgrado que tienen mayor porcentaje en la calificación son, ustedes lo conocen en la realidad boliviana, el pregrado, que es hasta la licenciatura. Después tenemos el posgrado con el diplomado, la especialidad, la maestría y el doctorado, en ese orden jerárquico. Este curso de especialidad en Derecho Notarial pertenece a este grupo de posgrado. Después de un diplomado viene la especialidad, ¿no? Sin embargo, no es requisito que de uno u otro tomar una especialidad tengo que tener un diplomado, no necesariamente. El único que toma como requisito la maestría es el doctorado, ¿sí? Esto en el sistema universitario boliviano, tanto de universidades públicas y privadas. ¿Qué pasa con el tema de las universidades extranjeras? Lo mismo. Estas tienen un convenio marco con el país, ¿no? Suscrito de estado a estado, de manera tal de que es la preocupación seguramente mayor que tienen todos ustedes que están postulando a este curso de especialidad en Derecho Notarial, pues está legal y debidamente reconocido por el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué significa? Que la EDAE se compromete, lo hemos hecho en anteriores versiones, con un rotundo éxito, y eso no lo digo yo, sino son las palabras de los cursantes que han aprobado la última versión que terminó recién este mes. El título es académico a nivel posgrado, con el registro de especialidad en Derecho Notarial y nos llega debidamente apostillado, con lo que el profesional boliviano, abogado, notario, lo único que tiene que realizar es con ese certificado apostillado hacer el trámite de legalización ante la Cancillería con la participación de la Embajada de España, ¿no? Que hace el reconocimiento de firmas de la apostilla, trámite que lo conocemos sobreabundantemente. Este mismo certificado, mi persona como notario de carrera lo ha presentado a la comisión evaluadora
para preguntar de voz propia y de primera mano la validez de esta certificación como especialidad. Y efectivamente, la comisión calificadora de acá de La Paz me ha señalado de que sí, con una carga horaria de más de 500 horas, pues obviamente tiene ese nivel de posgrado. Me parece que es equivalente a 4 puntos en la puntuación final, ¿no? El doctorado tiene 7, la maestría 5 y la especialidad 4 puntos. En ese sentido, pues nos conviene, permítanme utilizar estos términos, nos conviene el tema de la certificación. ¿Por qué? La duración de esta especialidad, que es en un sistema no sincrónico, o sea, no nos tenemos que reunir para pasar clases, sino de que ustedes habilitan sus horarios de la mejor forma posible para asistir cuando haya conferencias, pero después ustedes ya organizan su tiempo de manera tal de que pueden ver los videos, recibir el material, la tutoría de nosotros como docentes o como coordinadores es permanente. Y bueno, los encuentros, ya les digo, están adecuados a los horarios laborales que tenemos aquí en Bolivia. Esto les conviene, les digo, en el término de duración, si esto vamos a comenzar a finales de noviembre y concluye en el mes de febrero del 2022. Concluido en febrero del 2022, por el tema distancias, los certificados apostillados nos llegan hasta el mes de marzo. El trámite de legalización en Cancillería y Embajada aquí en Bolivia no dura, en el mejor de los casos, ni siquiera 2 semanas. ¿Qué significa? Que usted, mi estimado colega notario, podrá presentar su certificado en la evaluación 2022, que será en abril del 2022, por el periodo 2022, ¿no? Que es el que se va a evaluar. Si usted, mi amigo colega, es un abogado que ingresa a la carrera notarial, posiblemente, es más que seguro, es de primera mano, de que habrá una convocatoria para llenar las acefalías, precisamente producto de este proceso de evaluación, ¿no? Seguramente hasta el mes de enero, febrero. Significa que las presentaciones de los documentos, lo mismo, no van a ser sino hasta abril o mayo, seguramente, del próximo año. Es decir, recién la convocatoria y todo el proceso se va a iniciar en febrero máximo del próximo año, 2022, para cubrir las acefalías de los notarios que lamentablemente no cumplan satisfactoriamente esta evaluación del desempeño. Lo comentaba nuestro amigo el doctor Martínez, ha habido también fallecimientos, ¿no? Imagínense, este problema ha sido a nivel mundial. Desgraciadamente, la familia notarial boliviana también ha tenido bajas de colegas que han fallecido, ¿no? A nivel nacional. Notables y queridos amigos han perdido la vida eh, producto de esta pandemia. Entonces, son también acefalías que hay que cubrirlas. Actualmente tenemos muchas notarías en suplencia precisamente por esa situación. Lo mismo por problemas de salud, por problemas de distancia, etcétera, etcétera, cada uno muy particular. Han habido también renuncias. Entonces, hay unas acefalías en número notables. Estamos hablando casi de un 30% de las notarías en el país a nivel nacional, ¿no? Tanto en capitales como en provincias. Entonces, es necesaria esta nueva convocatoria, compromiso de la Dirección Nacional y del Ministerio de Justicia de esta convocatoria una vez conocidos los resultados de esta evaluación del desempeño, que en el mejor de los casos, de acuerdo al cronograma aprobado, debiera terminar hasta diciembre. Los resultados, impugnaciones, etcétera, nos tomaría enero del 2022. Entonces, por eso les digo que se calcula tranquilamente febrero, marzo, una nueva convocatoria. Entonces, lo mismo, este certificado les es válido para su postulación. Eso en cuanto al tema de presentación de los documentos. Sabemos que acá en Bolivia el tema de las postulaciones siempre ha de ser con las debidas certificaciones, ¿no? Esto sobre todo porque estamos implementando la carrera notarial, esa meritocracia en la designación y que les digo es un régimen que está siendo tomado como ejemplo y que segura y eventualmente se va a profundizar, va a mejorar, se van a modificar algunas cosas, seguro que sí, pero sobre todo se pretende implementar, ya les explico, por ejemplo, dentro del órgano judicial.
Eso en cuanto a las certificaciones. ¿Qué pasa con el contenido? Seguramente el tema que más nos interesa. Pues bien, en los diplomados acá en Bolivia hemos agotado el estudio muy somero del derecho notarial. Afortunadamente ya se han abierto posibilidades en 2 universidades únicamente de cursar el doctorado en derecho notarial. Es una universidad de La Paz y otra universidad, sí, a nivel Santa Cruz, ¿no? Son las únicas 2 opciones que se nos han presentado. Y para eso tenemos obviamente que ver los programas de las maestrías. Pero ya les explico nuevamente, nos encontramos en una fase intermedia entre el diplomado y la maestría, ¿no? Para luego postular al doctorado. En ese ciclo intermedio entre diplomado y maestría tenemos la especialidad. Es ahí precisamente donde, gracias a la experiencia de los organizadores y auspiciadores de este curso de especialidad, vamos a ver la temática del derecho notarial más allá de la doctrina. Sí, la doctrina, los principios básicos y fundamentales los debemos conocer, sí, en los diplomados. En la especialidad estamos yendo un paso más allá, lo que en educación superior llamamos la praxis, unir la teoría con la práctica, de forma tal de que estos 9 módulos que vamos a presentar entre noviembre y febrero, pues básicamente postulan los estudios del instrumento público, las actas notariales y lo que más nos interesa, la gestión y la dirección de las notarías, ¿sí? Qué lindo que un notario de fe pública de carrera aquí en Bolivia conozca los principios del derecho notarial, pero ¿cómo los aplica? El servicio notarial como un servicio social, como un elemento fundamental de los principios constitucionales del vivir bien, de la atención de calidad y calidez, de la justicia preventiva, de la justicia de paz. ¿Cómo es que se aplica en las notarías de fe pública? Eso es precisamente lo que vamos a estudiar en esta nuestra especialidad. La gestión y la dirección de las notarías, la atención al cliente interno y cliente externo. El cliente interno son nuestros empleados, nuestros colaboradores. El cliente externo es el interesado, el requirente. Y esto es fundamental, sobre todo con las nuevas legislaciones que tenemos específicas en el servicio notarial, como es, por ejemplo, el rol que tienen ahora los notarios de fe pública en el sentido de ser sujetos obligados de apoyo en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas a la cabeza de la Unidad de Investigaciones Financieras. Estos temas que son álgidos, que son de inmediata interpretación y aplicación para los notarios de carrera aquí en Bolivia, obviamente van a ser estudiados, no solamente en la currícula de nuestros 9 módulos, sino también en conferencias internacionales. La negociación, conciliación y resolución de conflictos es uno de los temas que también vamos a ver en nuestros módulos, en el sentido de que el notario es el conciliador por experiencia. Mucho más si tomamos en cuenta de que con la nueva ley del notariado tenemos bajo nuestra responsabilidad la elaboración de documentos notariales dentro del régimen en la vía voluntaria de los trámites voluntarios. La prevención y salud laboral en las notarías es un tema álgido, sobre todo que nos ha llevado a una nueva realidad después de atravesar esta pandemia en una crisis internacional. Además, ya les digo, de esta currícula de los 9 módulos, tenemos encuentros y seminarios internacionales. Nuestros auspiciadores se encargan de presentar expositores de talla internacional. También tenemos expositores bolivianos, les digo, con experiencia internacional, reconocidísimos. Vamos a ver un encuentro internacional sobre el tema de prevención y blanqueo de capitales, el tema de la UIF y el notario como sujeto responsable para los reportes de operaciones sospechosas, un análisis y preparación de los notarios para la carrera notarial para superar este tema de la evaluación del desempeño. Estamos hablando ya de la evaluación que concierne a la gestión 2020-2022. Otro de los seminarios también que plantea nuestro
nuestro curso de especialidad es el de implantación de los sistemas integrados de gestión del notariado en España e Iberoamérica. Ustedes entienden, mis queridos colegas, ver más allá de nuestras fronteras, sacar la cabecita de nuestra realidad, no pensar que La Paz o Bolivia es el ombligo del mundo, sino siempre ver hacia afuera, es la mejor escuela. La legislación comparada es la mejor escuela, a mi entender, nos abre la mente, nos abre la cabeza y debemos aprender de estas experiencias internacionales, obviamente para aplicarlas en nuestra realidad local. Y finalmente tendremos un encuentro nacional de notarios acá en Bolivia, referido a la gestión eficiente de la oficina notarial, ¿no? Estamos hablando de recursos humanos, clientes, seguridad de datos, conciliación, medición, etc. Esto, ustedes lo conocen mejor que yo, en el tema de la evaluación del desempeño, implica el 30% de porcentaje de la nota final. 50% es el régimen disciplinario. El 30% es el tema de las inspecciones ordinarias de las oficinas notariales. Y esas inspecciones precisamente van a ver cómo está la gestión y administración de los notarios, ¿no? Entonces, vamos a ser nuevamente sometidos a estas inspecciones, ¿no? En las que tenemos que demostrar a nuestro director departamental, que es el encargado por ley de hacer este tipo de inspecciones, de que estamos aplicando correctamente los principios del derecho notarial, precisamente en la gestión que tenemos en nuestra oficina, en el manejo de nuestros recursos humanos, nuestro cliente interno, la atención al cliente externo, la seguridad de datos, la implementación de servicios informáticos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en una conferencia como la de ahora se nos corta el servicio? Debemos tener inmediatamente el backup necesario. Es decir, todo esto estamos empezando a practicar en esta especialidad. Cubrir, ¿sí?, la cuota de teoría con la cuota de práctica en gestión y administración de la oficina notarial. No quiero agotarlos. En todo caso, muchísimas gracias, Sandra. Esto es simplemente una introducción. Uno de los temas que más ha preocupado es de consulta permanente es el tema de inscripción. Es decir, ¿qué hago? Estoy interesado, sí me interesa, fabuloso. Queremos llegar a todos los rincones de nuestro país. Me encanta haber recibido, Gonzalo, te lo comparto, he recibido llamadas, mensajes de Cochabamba, Trinidad, Montero, Yacuiba, Santa Cruz, Cuatro Cañadas, Puerto Suárez, Tiquipaya, Potosí, Sucre, Tiraque, Yapacaní, acá de la ciudad de La Paz, en el departamento de La Paz, Viacha, Ibirgarzama, en Cochabamba, en fin, es decir, es una posibilidad muy, muy gratificante para nosotros como docentes, pero sobre todo para nosotros como bolivianos, que podamos unirnos a nivel nacional más allá de las posibilidades que a veces no tenemos de acceder a estos encuentros internacionales, a esa calidad de estudio, ¿no?, a nivel internacional, sobre todo, me parece nuestra marca que nos distingue, sin importar en qué lugar del país nos encontremos, ¿no? Entonces, los he reunido a todos los que se han comunicado conmigo en un grupo de WhatsApp para poderles dar toda esta información. Entonces, tanta gente interesada siempre será bienvenida para cursar con nosotros esta especialidad. Tienen 3 posibilidades de inscripción, ojo con esto, ¿sí? Lo más importante es que puedan acceder a la página web, ¿sí?, www.plurinacional.com. Sí, todo esto está en el voucher de información que se les ha hecho llegar. Pero lo más importante es que ustedes ingresen para poder hacer su inscripción en www.plurinacional.com. Ahí ustedes van a poder llenar su boleta de inscripción. Gracias, Patricia. Acaba en los mensajitos de ponernos la dirección de la página web, www.plurinacional.com. Antes de hacer esto, les recomiendo escanear, ¿sí?, sus 2 documentos más importantes, la cédula de identidad y el título en provisión nacional de licenciatura en Derecho, ¿no? Entonces, ingresando a la página
página www.plurinacional.com, ustedes ya pueden llenar el formulario de inscripción. Si no pudieran ingresar a esta página, no hay problema. Ustedes se comunican conmigo. Tienen el número de WhatsApp también en la información, 67001122, para que yo les pueda proporcionar el formulario de inscripción. ¿Ok? Una vez que tengan su formulario de inscripción, además van a adjuntar escaneado la cédula de identidad, vigente por favor, y su título en provisión nacional como licenciados en Derecho. Estos documentos o los envían ustedes o lo hacemos a través mío con todo gusto al correo master@eposgrado.es. ¿No? La responsable es nuestra colega, la doctora Patricia Canto. Con eso ya tendríamos visto el primer paso, que es el de inscripción. Así ya tenemos todos el registro necesario. Esto debemos hacerlo antes del inicio de clases, que arranca el 29 de noviembre. Ahora, el tema del pago. Entenderán de que esto tiene un costo de 600 euros. Sin embargo, la escuela EDAE ha tenido la gestión de hacernos un descuento muy importante de 75 euros. En total, y hablando en bolivianos, el costo del curso es de 4.800. Entonces, ustedes pueden hacer bajo dos modalidades su pago de inscripción, ¿no? Perdón, 4.200. Estoy con las cifras mal, discúlpenme. El costo, sí, es solamente de 4.200 bolivianos, que lo van a hacer con dos pagos, una cuota de 2.100 y otra cuota de 2.100, ¿ok? La primera cuota pueden pagarla hasta el 29 de octubre y la segunda cuota la pagarán hasta el 15 de diciembre, ¿ok? Hay dos posibilidades de hacer el pago, sobre todo para quienes estamos en capitales, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, etcétera, etcétera. Tranquilamente pueden acercarse a cualquier banco y pedir hacer una transferencia internacional, ¿sí? Yo me acerco al banco, disculpen la propaganda, Mercantil, Visa, etcétera, etcétera, cualquier banco, y le digo, quiero hacer una transferencia internacional al banco, a un banco en España, el Banco Santander. Tienen toda la información en el voucher y les dan los datos a la cajera y ellos inmediatamente hacen su transferencia y les entregan su boletita de pago. Para quienes estén en el interior, en capitales, no tengan acceso a cualquier banco, sabemos que hay ciudades en las que solamente tenemos una agencia del Banco Unión y pare de contar, ¿no? Obviamente esto tiene que ser resuelto y claro, tenemos a nuestro colega Carlos Ruiz, quien nos va a proporcionar la cuenta bancaria para que él pueda recibir su inscripción e inmediatamente remitirla a España, ¿no? Hacer él mismo la transferencia. ¿Cómo tienen acceso a la cuenta de Carlos Ruiz? Lo mismo. Se comunican, por favor, con el correo de Patricia Canto, master@eposgrado.es, para que inmediatamente se les dé el número de cuenta. Lo mismo yo puedo proporcionárselos en el grupo de WhatsApp, de manera de que ustedes puedan ir haciendo su inscripción. No se olviden de que este tema arranca ya nomás a finales del próximo mes, entonces es necesario de que podamos hacer estas gestiones, ¿sí? La cuenta nacional para los que están en provincia es en el Banco Mercantil, ¿sí? A nombre de Carlos Ruiz, que es quien nos colabora con el tema contable y con todo gusto pues él está para poder hacer todas las gestiones por ustedes, ¿no? Lo importante es que estén inscritos a tiempo para que puedan beneficiarse, obviamente, con este descuento, pero sobre todo con todo lo que es el curso de especialidad en Derecho Notarial. No sé si hay algunas consultas, Doctora, Gonzalo, si podríamos ir atendiéndolos, por favor. Doctora, el primer plazo que tenemos, hemos ampliado a pedido de muchos participantes hasta el viernes 5 me piden hasta el martes 9 de noviembre, porque como vienen las fiestas, me han pedido y me han sugerido de que ampliemos ese plazo, el primer plazo hasta el 9 de noviembre.
Lo más Excelente, importante, excelente. sí, 9 de noviembre el plazo para todas las personas que quieren inscribirse. Y por favor, lo que nos interesa es que nos paguen por transferencia bancaria porque hemos hecho un descuento de 75 euros. Los que no pueden por situaciones complejas de distancia, como me han pedido algunos notarios que viven en provincia y sobre todo en pueblos pequeños, pues ingresar en la cuenta de Banco Mercantil, pero quiero deciros que solamente es una cuenta de ingreso porque Carlos Ruiz nos va a mandar. La factura, que es un tema muy importante para nosotros, les vamos a remitir desde la factura, desde EDAE. Una vez que hagan el primer pago, os mandaremos la factura. El segundo pago, os mandaremos la factura. De aquí de España, con nuestro SIF, nuestro número de identificación fiscal, como lo hemos hecho estos últimos años allá en Bolivia. Doctora, muchísimas gracias. Juan Carlos, A usted. muchísimas gracias. Espero que nos podamos ver en este grupo en este momento hay 44 personas en esta reunión que ha convocado la doctora Dafne, aquí lo que le he dicho, que la quiere muchísima gente y que tiene El vocación por cariño es ella. mutuo. Mil gracias. Mil gracias. No, no, Muchísimas gracias a yo me todos. siento en familia siempre con ustedes. Gracias. Juan Carlos, la palabra. Micrófono. Micrófono, Juan. No, muchas gracias a todos. Felicitar a la notaria Danne por su brillante exposición y animar Mil a gracias. todos los profesionales que hay escuchándonos a que se formen, a que se capaciten, porque el trabajo que desarrollan es vital para Bolivia y para la sociedad boliviana. Un abrazo enorme desde España. Juan Carlos, me olvidé decir que les voy a reenviar la revista que nos ha enviado UIPAN, en la Muy bien. cual la UIPAN a nivel internacional, porque es la Unión Internacional de Profesionales de Notarías, ha sacado una revista y en la cual nos menciona y que te agradecemos, Juan Carlos, tu amabilidad. Muchas gracias a vosotros. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Como siempre, en el correo master@eposrado.com o en el email notariado@plurinacional.com. Un saludo, Dafne, muchísimas gracias y un saludo para todos los compañeros. Aida, Ángeles, Mirma, Brito, Cristina, Dagner, Elizabeth, Francés, Franz, Irma, Isabel, Janet, Javier, Keila, Lidia, Lilín, Luis Alberto, Luis Humberto, María del Carmen, Marioli, María Lidia, María Elena, compañeras de notarías como María Isabel, Máximo, Mirta, Monique, Nelly, Rodrigo, las compañeras Sandra, Silvia, Víctor y también Víctor Peredo, por supuesto, y Jimena Echeverría. Muchísimas gracias y como siempre está la doctora Dafne para ayudarles en todo lo que ustedes consulten. Un saludo desde aquí de España y que, bueno, pues que tengan una buena fiesta de unas reuniones de familia en estos días de Todos los reparación santos. familiar por todos los santos. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, muchas gracias. Estamos en contacto.